Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar sobre cómo prepararnos para esta primera carrera tipo trail que estamos organizando con mucho entusiasmo para todos ustedes. Nos encanta que estén conectados con nosotros y que tengan este interés de ir con la mejor actitud, con el mejor cuerpo, con la mejor mente para esta carrera AXA Trail de los 4 elementos. Para empezar, entonces queremos contarles un poquito sobre qué es esto del trailing, ¿no? Porque muchos no sabemos qué es el trailing. Y el trailing no es otra cosa distinta que poder hacer el ejercicio o digamos que las condiciones de las carreras tipo trail son diferentes porque lo que hacen es caracterizarse porque van rodeados de un ambiente mucho más amable, con mucha naturaleza, con un ambiente que nos pone más en el mood de relajar la mente, el cuerpo, el alma y con entornos muy naturales. Y eso pues digamos que tiene unas implicaciones mentales mucho más agradables, pero además tiene unas implicaciones físicas porque implican caminar por senderos, por montañas o por desiertos y por supuesto pues no vamos a estar entonces en ese terreno al que estamos acostumbrados o a las personas que están acostumbradas a hacer trails. Eh, de senderos muy planos sobre el asfalto. Aquí van a ser un poquito más desafiantes, más irregulares los terrenos y por eso nosotros estamos aquí hoy con nuestro equipo experto de AXA Keralty para poder orientarlos y prepararlos sobre lo que vamos a hacer en el trailing y que estos senderos que vemos aquí en la diapositiva los podamos vivir de la mejor forma, pero protegiendo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta plática? Vamos a comentar con nuestros especialistas cómo nos podemos preparar físicamente, cómo podemos prepararnos nutricionalmente, qué debemos comer, qué debemos evitar, cómo manejar un poco el tema de la respiración y, por supuesto, el tema de la recuperación, porque son pues unos trayectos importantes y queremos que ustedes estén súper bien y lo puedan recorrer completito en nuestros 4 elementos. Entonces, para empezar, vamos a invitar a uno de nuestros invitados especiales y es el licenciado en terapia física. Él es Marlon López, muchos de ustedes ya lo conocen y los que no, pues se los presento porque es muy famoso y le encanta todo esto y está aquí para enseñarnos cómo nos debemos preparar físicamente para este gran desafío y sobre todo para este gran momento del AXA Trail Tierra, que es el que vamos a arrancar. Adelante, Marlon, bienvenido. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Y bien, pues vamos a compartir un poquito de tips, ¿verdad? Y además algunas herramientas que puedan ayudarles a prepararse para este tipo de actividades, ¿vale? Entonces vamos a dar siguiente. Bien, lo primero que debemos conocer es que a grandes rasgos existen dos tipos de ejercicio. El primer tipo de ejercicio es el ejercicio cardiovascular, conocido también como ejercicio de resistencia. Y nosotros lo conocemos en actividades como pueden ser el correr, nadar, bicicleta, entre otros, ¿vale? Y por otro lado tenemos el ejercicio anaeróbico, que es el ejercicio de fuerza. Lo identificamos fácilmente con el trabajo de gimnasio, ¿no? Con el trabajo de pesas. Pero bien, este ejercicio o más bien, estos ejercicios, ¿verdad? Tienen una diferente forma de obtener energía, ¿vale? Entonces, el ejercicio aeróbico nos va a ayudar para mejorar nuestra resistencia y nuestra capacidad pulmonar. Y por otro lado, el ejercicio anaeróbico nos va a ayudar a un desarrollo muscular, a aumentar nuestra masa magra y por ende desarrollar las capacidades físicas del músculo, como pueden ser fuerza, potencia, velocidad, entre otras. Entonces, si nosotros deseamos prepararnos para una carrera de tipo trail, es muy probable que necesitemos de ambos tipos de ejercicio. ¿Qué sería lo adecuado? Entonces, realizar un entrenamiento predominantemente aeróbico, por lo menos lo sugerido sería cumplir con 150, bueno, entre 150 y 200 minutos por semana de ejercicio aeróbico y complementar con 1 o 2 sesiones de gimnasio. Estas pueden ser divididas en una sesión para el tren superior, quiere decir entrenar toda la parte superior,
y el tren inferior, las piernas, ¿no? Y entonces este conjunto de entrenamiento nos pudiera ayudar a tener un buen desempeño, sobre todo porque, como bien platicaba la doctora, en esta cercanía con la naturaleza nos vamos a encontrar con nuevos retos, dentro de ellos a lo mejor algunas pendientes, movimientos donde tengamos que hacer una fuerza explosiva, quizás saltar algún obstáculo, alguna rama, entre otras cosas, y además que el terreno será irregular. Y probablemente la actividad más desafiante será entonces alguna pendiente. Vamos a darle siguiente. Eh, bien, dos puntos fundamentales para tener un buen desempeño y prevenir las lesiones. Tenemos, por un lado, el calentamiento. Muchas veces creemos que los estiramientos es lo mejor, ¿verdad? Para prepararnos para alguna actividad. Hoy en día sabemos que eso no es verdad. Los estiramientos son importantes, pero no necesariamente son requisito de un correcto calentamiento. Entonces, vamos por partes. Vamos a hablar primero del calentamiento. El calentamiento o un correcto calentamiento debe componer tres elementos. Primer elemento, lubricación articular. Y bien, ¿qué es la lubricación articular? No es más que mover nuestras articulaciones en todos los planos de movimiento. Esto es, en todas las direcciones, para entonces proveer de lubricación articular y proteger nuestros cartílagos. Elemento número 2, elevar la temperatura corporal. Con esto quiero decir, a lo mejor hacer algún gesto deportivo, como pudieran ser trote, ¿verdad? Como pudiera ser a lo mejor realizar algunas sentadillas, algunas lagartijas, entre otras actividades que eleven tanto nuestra frecuencia respiratoria como nuestra frecuencia cardíaca. Y finalmente, otro elemento será realizar el gesto deportivo. El gesto deportivo de una carrera, pues es la marcha. Entonces, la recomendación aquí sería quizá realizar algunos sprints de entre 10, 20 y hasta 50 metros, ¿vale? Eh, con estos elementos, nuestro cuerpo estará listo para desempeñar la actividad de carrera. Ahora entonces vamos a hablar de los estiramientos. Los estiramientos se deben de ejecutar de la manera correcta. Si nosotros los incluimos en una sesión de entrenamiento, probablemente el mejor momento para realizarlos sea posterior a la sesión. ¿Y con esto qué vamos a obtener? Vamos a obtener eh, o eliminar la tensión muscular acumulada a lo largo de mi sesión de entrenamiento. Vamos a favorecer una mejor recuperación. Esto no es sinónimo de desarrollar la capacidad física de flexibilidad. Si mi objetivo central es mejorar la movilidad o en un momento dado mejorar mi flexibilidad, el momento ideal para desarrollar esta capacidad física es hacer un entrenamiento aislado. ¿Qué quiere decir? Determinar una o dos sesiones semanales con este objetivo y entonces quizá sí podamos desarrollar la capacidad física de flexibilidad, ¿vale? Entonces, en resumen, momento ideal para estirar será al término de mi sesión de entrenamiento y si quiero desarrollar la capacidad física de flexibilidad, entonces debo hacerlo de manera aislada. Vamos a dar siguiente. Bien, ahora quiero compartir con ustedes algunos tips para que entonces puedan desempeñarse de manera óptima durante la carrera. Bien, el primer tip es trabajar en el tiempo y no en la distancia. Sugiero que comencemos con una duración de entre 20 y 30 minutos solamente de ejercicio cardiovascular. El objetivo entonces será cumplir con ese tiempo determinado. Y entonces poco a poco podemos ir agregando intensidad. ¿Qué quiere decir? Que en ese mismo tiempo logremos llevar a cabo una mayor distancia. Es importante siempre marcar nuestros objetivos y bien llevar un registro. Recuerden que todo aquello que no se puede medir, no se puede mejorar.
¿vale? Entonces, primer tip, determinar tiempo y siempre llevar un registro de este. Además, para mantener, digamos, en buen estado nuestros tejidos, se recomienda mantenerse bien hidratado y esto acompañado de un buen descanso. Eh, no siempre más es mejor, ¿vale? Entonces, el descanso forma parte también de nuestro entrenamiento y también de nuestra preparación. ¿Cuánto es el tiempo estimado? Promedio entre 7 y 8 horas por día, ¿vale? Entiendo y es de mi conocimiento que muchas veces cuando nos acercamos a este tipo de actividades tan dinámicas, versátiles y demás, nos resulte muy cuadrado, muy, pues, aburrido quizás el trabajo de ejercicio de gimnasio. Pero debemos nosotros complementar, ¿verdad? Con un trabajo de fuerza. El desarrollo de la masa muscular nos va a permitir proteger nuestras articulaciones y mejorar nuestro rendimiento, ¿vale? Entonces, aunque nuestro entrenamiento sea predominantemente cardiovascular, no olvidemos el trabajo de fuerza. Y bien, finalmente, si tienes alguna lesión previa, si tienes alguna condición de salud, lo mejor será visitar a algún especialista para que pueda recomendarte o darte algunas propuestas para llevar a cabo esta actividad, como pudieran ser a lo mejor el uso de un buen calzado, alguna ropa, el uso de algún gel o algunas otras herramientas que hoy en día se pueden utilizar. Siguiente. Y bueno, por último, hablaremos un poquito de la rehabilitación física. Y bien, ¿cómo interactúa la fisioterapia con este tipo de actividades? Pues su relación estrecha va a estar enfocada en la prevención y en la recuperación de las posibles lesiones de un corredor. Dada la demanda o dada la actividad, sabemos que es un ejercicio en el que se dan movimientos repetitivos a través del tiempo y muchas veces por larga duración. La mayor parte de las lesiones de los corredores se encuentran en una tendinitis. ¿La tendinitis qué es? La tendinitis es una inflamación, como su nombre lo dice, del tendón. Y bien, el tendón es esa unión entre un músculo que lleva hacia un hueso, ¿vale? Entonces, esta es la principal lesión, está dada por una sobrecarga o por un movimiento repetitivo. Y bien, por otro lado, en estas carreras donde el terreno es irregular, llegan a ocurrir también así esguinces. Bien, ¿cuál es la recomendación? Si ustedes practican de manera recurrente este deporte o su preparación es cardiovascular, pues por lo menos visitar al fisioterapeuta, ¿verdad? De manera preventiva, una vez quizá al mes, si es posible dos, sería aún mejor. Para entonces llevar a cabo una descarga muscular que pudiera liberar tensión y evitar estrés innecesario a alguna de nuestras articulaciones. Siguiente. Bien, pues muchas gracias, Marlon, por las cosas que nos dices. A mí me encanta cómo lo cuentas de una forma muy sencilla, porque hay personas que tal vez no somos expertas y no hemos hecho todo, ya digamos, no tenemos toda la experiencia de haber corrido una carrera y menos en un trailing, en donde tal vez pueda haber peligros que no estemos identificando, como lo estás diciendo. Entonces, si el terreno es irregular y tal vez no tengo los zapatos adecuados, puedo facilitar que aparezca un esguince, o si tal vez hace mucho tiempo no me preparo o tenemos unos conocimientos ya un poquito obsoletos sobre cómo se debe hacer el calentamiento y no nos han explicado esto de las articulaciones y de lubricar las articulaciones, pues tal vez lo hacemos de una forma inadecuada, ¿no? Entonces, básicamente, a nuestros oyentes, importantísimo guardarnos unas palabritas. Vamos a lubricar nuestras articulaciones todas, es decir, vamos, eso en términos no médicos es aceitar las articulaciones, hacer que con el movimiento
haya un liquidito adentro que facilite que cuando ya empecemos a movernos mucho, las, las, las las partes de la articulación puedan, digamos, moverse mucho más fácil. Es importante calentar nuestro cuerpo. Acuérdense que nos decía Marlon, vamos a elevar un poquito la temperatura corporal y esto no implica pues estar haciendo un esfuerzo enorme. Es importante concentrarnos y disfrutar también el paisaje, ¿no? Y concentrarnos en lo que nos decía, en la distancia y no tanto en el tiempo. Habrá personas que dependiendo de su estado físico lo puedan hacer. Para aquellos que no seamos tan expertos, pues vamos a concentrarnos en la distancia. Y también pues vamos a prevenir lesiones, ¿no? Aunque tenemos un equipo que va a estar allí para asistir todo lo que se necesite, pues la idea es prevenir que no vayamos a tener esguinces, prevenir a través de un buen uso del calzado, mirando muy bien el recorrido por donde vamos a estar y saber que las dos cosas, como bien nos lo han explicado, el ejercicio anaeróbico y el aeróbico son súper importantes. En términos no médicos, el ejercicio cardiovascular versus el de fuerza, los dos son igual de importantes y de hecho son complementarios. Entonces, bueno, pues muchas gracias Marlon por contarnos brevemente todo lo que necesitamos saber para prepararnos en nuestro cuerpo. Vamos entonces a hablar un poquito de cómo nos vamos a alimentar previo a la carrera, porque esto también hay que pensar en esto, uno tiene que prepararse también en estar ligerito, pero también en tener la suficiente energía para poder tener un tema de resistencia, porque vamos a poner a nuestro cuerpo en otra condición. Entonces, para eso, pues estamos con nuestra experta, nuestra licenciada Karen Gutiérrez, que es la nutrióloga que viene súper motivada también porque además hace ejercicio y nos puede dar unas recomendaciones muy importantes para las personas que están listas pues ya para la primera carrera que vamos a tener. Bienvenida, Karen. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo les voy a dar algunos tips y recomendaciones para mejorar el rendimiento durante el periodo de entrenamiento y durante la carrera. Entonces, vamos a empezar con el periodo de entrenamiento. Durante el entrenamiento, esto mínimo un mes antes, debemos de tener una dieta equilibrada. ¿A qué me refiero con una dieta equilibrada? A una dieta compuesta por todos los macronutrientes. ¿Cuáles serían estos? Los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Nuestra fuente principal de energía serían los carbohidratos. Esto durante el entrenamiento y durante la carrera. Entonces, va a ser lo que más debe predominar en nuestra dieta. Entre un 50 y un 60% de nuestra dieta debe estar compuesta por carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Pues aquí serían las frutas, los cereales, los lácteos, las leguminosas y bueno, también algunos azúcares. De igual manera, bueno, aquí las proteínas nos van a ayudar a mejorar nuestra masa muscular y también a reparar fibras musculares. Entonces, las proteínas pueden ser proteínas de origen animal o de origen vegetal. Las de origen animal van a ser mejores, que serían pues el pollo, el huevo, el pescado, la carne. Y bueno, ya las vegetales serían las leguminosas como frijoles, habas, lentejas, en combinación con algún cereal como tortillas, arroz, tostadas, etcétera. Bueno, de igual manera las grasas las vamos a utilizar como fuente de energía durante el entrenamiento y también en la carrera. Esto va a depender mucho de la distancia y de la velocidad a la que nosotros vayamos. También las grasas durante el periodo de entrenamiento nos van a ayudar a mejorar el funcionamiento de algunas hormonas que intervienen en el metabolismo muscular y también al transporte de algunas vitaminas que nos van a servir pues para mejorar nuestro sistema inmunológico. Entonces, principalmente tiene que haber grasas mono y poliinsaturadas, que serían todo lo que es el omega 3, el omega 6, que se encuentra en las semillas como nueces, almendras, cacahuates y también en el aguacate, semillas, que diga aceite de olivo, etcétera. Entonces, de igual manera vamos a necesitar algunos micronutrientes, que aquí serían las vitaminas y los minerales. Vitaminas como el complejo B, que va a encontrarse en el pollo, en los champiñones, en el cacahuate. También la vitamina B6, que la vamos a encontrar en el pescado o también en los frijoles. La vitamina B9, que vamos a encontrar en verduras de hoja verde. Y también en la vitamina B12, que vamos a encontrar en todas las proteínas de origen animal. La vitamina C también es importante, la vamos a encontrar en todos los cítricos, toronjas, mandarinas, naranjas. Igual la vitamina E, que se va a encontrar en aceites como almendras. La vitamina A, principalmente la provitamina A, que se encuentra en todo lo que son las zanahorias.
Estas vitaminas intervienen en el metabolismo de la energía, también en la contracción muscular y también en el metabolismo de algunas proteínas que se requieren durante el ejercicio. Entonces, es importante meter todos estos alimentos en la carrera, bueno, en el entrenamiento. La ingesta de grasas, pues también es importante en entrenamientos largos, en entrenamientos que superan las 2 horas, pues también es importante incluirlas. También durante el entrenamiento, pues es primordial reponer pérdidas de glucógeno muscular. Con esto me refiero a comer algo antes del entrenamiento y después del entrenamiento. Y el principal alimento pues sería un carbohidrato. Vamos a preferir carbohidratos de bajito y moderado índice glucémico que vamos a encontrar en frutas con cáscara, que sería como la manzana, las ciruelas, o también lácteos como el yogurt y la leche bajos en grasa, en cereales integrales como avena o amaranto o pan de centeno, por ejemplo. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar de la semana previa a la carrera. La semana previa a la carrera lo que más se recomienda es incrementar un poquito los carbohidratos, aunque esto también va a depender de la distancia que hagamos. Si vamos a hacer carreras de 5 kilómetros, no es tan necesario incrementar los carbohidratos. Si vamos a hacer carreras de arriba de 10 kilómetros, 10, 15, 21 kilómetros, podemos incrementar un poquito nuestra ingesta. Aquí sería entre un 5 y un 10% de incremento de los carbohidratos. Pero entonces, en general, debemos incluir porciones de carbohidratos en cada tiempo de alimentación, si es posible en los tiempos de colaciones, en los snacks. También es importante que nosotros incluyamos las proteínas en nuestras 3 comidas principales y también hidratarnos adecuadamente. Entre 30 a 35 mililitros por kilogramo de peso es lo ideal. En esta semana previa vamos a seguir prefiriendo alimentos de bajito y moderado índice glucémico, como los que acabo de mencionar. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar un día antes de la carrera. Un día antes de la carrera vamos a preferir alimentos de bajito índice glucémico. Cuando yo hablo de carbohidratos de bajo índice glucémico, me refiero a un carbohidrato que tiene una lenta liberación, o sea, que se va a ir absorbiendo a lo largo del día. Entonces, necesitamos tener nuestras reservas de glucógeno en buen estado para la carrera, por eso necesitamos de bajito índice glucémico, donde las encontramos principalmente en las frutas como la manzana, la naranja, la mandarina, los frutos rojos, en cereales también como la avena, el amaranto, las tostadas horneadas, las tortillas, los lácteos como el yogurt y la leche bajitos en grasa. Aquí, bueno, este día hay que evitar comer comidas altas en grasa y también hay que evitar pues las bebidas alcohólicas que nos van a deshidratar. Es importante no saltarse ningún tiempo de alimentación y también no comer pues comidas pesadas para que no nos cause ningún malestar gastrointestinal. En este día también hay que comer alimentos de los cuales tengamos conocimiento que nuestro cuerpo tolera adecuadamente para evitar de igual manera alteraciones gastrointestinales. Vamos a evitar irritantes como pues picante y alimentos muy condimentados. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar del día de la carrera. El día de la carrera hay que comer preferentemente 4 horas antes de la carrera, máximo 2 horas antes. Aquí vamos a continuar con alimentos de bajito índice glucémico, por lo que les mencionaba que nos interesa una lenta liberación para que los vayamos absorbiendo durante la carrera. Aquí pues hay que tener una comida ligerita, ya baja en grasa y proteína, ya no tiene caso que nos sobrealimentemos de un solo macronutriente, eso ya lo debieron de haber hecho durante el periodo de entrenamiento. Hay que evitar alimentos con salvado o leguminosas, a esto me refiero a que este tipo de fibra pues se absorbe un poquito más lento, entonces nos puede causar alguna malestar gastrointestinal durante la carrera, entonces hay que evitarlos. La cafeína nos sirve mucho para activarnos y para darnos como un poquito más de fuerza durante la carrera. Sin embargo, cuando nosotros estamos nerviosos o muy nerviosos, pues hay que evitar los alimentos con cafeína. Agua,
En general, pues 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso 4 horas antes de la carrera. Si nosotros vamos al baño y notamos que hacemos muy poquito del baño o si la orina es como muy amarilla, pues podemos tomar otro poquito más de agua, que sería entre 3 a 5 mililitros por kilogramo de peso extra. Esto solo si es necesario. Aquí los líquidos se van a tolerar mejor templados, no muy calientes y no muy fríos. También es importante que no probemos nada nuevo el día de la carrera. Durante el entrenamiento, pues hay que ir viendo qué alimentos toleramos, qué alimentos no, para que el día de la carrera, pues ya llevemos alimentos que sí nos hagan bien. Siguiente diapositiva. Bueno, durante la carrera, aquí también va a depender las distancias que hagamos. Cuando nosotros hagamos carreras de 5 kilómetros, pues aquí nada más hay que ir cuidando la hidratación y ya. Cuando hacemos más de 5 kilómetros, ya 10, 15, 21 kilómetros, pues bueno, para los de 10 kilómetros, aquí, además de ir cuidando la hidratación, vamos a ir incluyendo bebidas deportivas, bebidas que nos ayuden a rehidratarnos, que tengan carbohidratos y también electrolitos. Carreras que sean como entre, más bien de 15, 21 kilómetros, pues aquí podemos ir incluyendo alimentos de moderado y de alto índice glucémico, que aquí sería la glucosa, la fructosa y las maltodextrinas. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En barras energéticas, gomitas, en la miel, en el plátano, etcétera. Y bueno, ya después de la carrera, lo ideal es comer máximo 15 a 20 minutos después de la carrera para poder recuperarnos. Igual alimentos de moderado y alto índice glucémico. Aquí podría ser lo que es el sándwich de mermelada, las tostaditas de arroz con miel, plátano, yogurt. Y si es posible, pues también una bebida rehidratante. También es importante que incluyamos un poquito de aminoácidos para la recuperación muscular. Entonces, podría ser alguna bebida con proteína o alimentos ya de origen animal. Y pues ya sería todo. Muy bien, Karen, muchísimas gracias. Yo creo que es importante como para ponernos todos en el mood, pues nuestra primera carrera, que es AXA Trail Tierra, va a ser de 5 y 10 kilómetros. Entonces ya sabemos que no tenemos pues que excedernos en muchas cosas, no es necesario considerar estas recomendaciones que nos están dando para los 21 kilómetros en esta carrera inicial, pero pues nuestra propuesta es justo que ustedes tengan la mejor información, que estén tranquilos de saber cuáles son las recomendaciones que debemos saber, que debemos tener. Y fíjense que hay una preparación, ¿no? Hay un antes, hay un durante y hay un después. Y pues digamos que ningún exceso es bueno, ¿no? No nos vamos a exceder mucho preparándonos de más con alimentación para la carrera, pero también es clave que sepamos que tal vez algunas prácticas que utilizábamos o que estamos acostumbrados a hacer, como la ingesta de café o cosas así, tal vez pudiéramos ser un poquito más cautelosos en el durante. Y bueno, nada de probar cosas raras el día de la carrera. Karen, muchas gracias por tus recomendaciones. Y bueno, pues viene ahorita un tema que seguro que a todos nosotros nos está preocupando y ocupando. Y después de la pandemia, pues muchos tenemos ganas de salir, de caminar, de disfrutar pues de la vista, del clima, de la gente, pero a varios nos dio COVID y queremos estar seguros de qué recomendaciones deberíamos o qué precauciones deberíamos tener, dado que a veces nos han quedado un poquito de secuelas. Bueno, personalmente quedé con un poquito de ahogo y esto no queremos que sea un impedimento para ninguno de ustedes y por eso nos acompaña hoy nuestro médico, el doctor Omar Maciel, quien nos va a dar unas recomendaciones importantes para que no descarten la opción de acompañarnos y estar con nosotros en AXA Trail, a pesar de haber tenido COVID, porque al contrario nos va a ayudar con algunas recomendaciones. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación. El día de hoy me va a tocar hablar de algo muy común en estos últimos tiempos, que es qué hacer para volver a mi vida normal después de una infección por COVID. Esto evidentemente va a ser individualizado a cada paciente dependiendo el cuadro clínico que hayan presentado. Pero en condiciones normales vamos a ver que vamos a tener la necesidad de mejorar la capacidad de mi pulmón para que yo pueda volver a una actividad física. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a lograr a través de ejercicios respiratorios
acondicionamiento físico, esto con la finalidad de que mi cuerpo, mis músculos, mi corazón, mis pulmones recuerden cómo era el funcionamiento antes de una infección por COVID. Y en algunos casos más avanzados, moderados a severos, donde la oxigenación llegó a bajar, pueden requerir alguna rehabilitación pulmonar con algún especialista en el área. Siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo. Vamos a encontrar que dependiendo del cuadro clínico, necesariamente vamos a tener que descansar 7 días, ¿de acuerdo? En casos leves, no debemos de hacer ejercicio durante 7 días. Podemos hacer un poco de ejercicios respiratorios, como lo comentábamos, inhalar fuerte, mantener el aire durante 5 segundos y sacarlo. Podemos colocar la mano en nuestro pecho, colocarla en el abdomen y hacer que se insufle, que aumente de volumen, y eso nos va a dar fuerza tanto a los pulmones como a los músculos respiratorios. ¿De acuerdo? Es muy importante, sobre todo en casos moderados y severos, se tiene que esperar de 4 a 6 semanas, por lo menos para una valoración médica. Es determinante que los pacientes tengan una valoración médica porque las secuelas de COVID pueden ser muy importantes. Obviamente va a depender si el paciente es joven, si tiene alguna enfermedad y sobre todo cómo afectó a nivel pulmonar. ¿De acuerdo? Una vez hecha esta evaluación médica, ya dada de alta por alguno de nuestros médicos, vamos a tener la capacidad de volver al ejercicio. Y esto va a ser de manera muy gradual, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que se debe de iniciar con cuatro bases, ¿de acuerdo? La frecuencia del ejercicio, la intensidad del ejercicio, el tiempo que vamos a hacer el ejercicio y el tipo de ejercicio que vamos a poder realizar, como ya nos había comentado Marlon anteriormente, ¿de acuerdo? Durante la primera etapa de recuperación, vamos a ver que es muy importante el descanso, ¿de acuerdo? De 7 a 10 días vamos a tener que estar en descanso y podemos retomar la actividad después de eso. Si llegamos a presentar síntomas leves, como que no percibimos sabor, no percibimos gusto, tenemos un poco congestionada la nariz, bueno, lo podemos empezar, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo lo vamos a iniciar? Vamos a iniciar con una actividad muy ligerita, con la finalidad de aumentar la frecuencia de nuestro corazón, ¿de acuerdo? Podemos empezar a caminar o trotar, y esto va a ser dependiente a cada persona y nos tenemos que dar cuenta que no nos agitemos, de que no nos duele el pecho y sobre todo que no nos falte el aire, ¿de acuerdo? El tiempo de este tipo de recuperación de la actividad ligera va a depender de cómo nos sintamos, ¿de acuerdo? Si durante una semana vemos que estamos tolerando adecuadamente, podemos pasar a una actividad moderada. En la actividad moderada se tiene que hacer un entrenamiento de resistencias. El entrenamiento de resistencias puede ser correr 2-3 kilómetros, podemos hacer un poquito de pesas, pero el ejercicio no debe de ser mayor a 45 minutos, ¿de acuerdo? Una vez superada esta etapa, vemos que no me cansé, no me agité, no me faltó el aire bajo ninguna circunstancia, podemos pasar a una actividad avanzada, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta actividad no debe de ser mayor a 60 minutos. ¿Y a qué me refiero con actividad avanzada? El entrenamiento ya puede ser un poquito más largo. Por ejemplo, si quiero hacer una carrera, puede ser de 3 a 5 kilómetros, cuidando los mismos aspectos. Puedo cargarme a mí mismo, puedo hacer barras, puedo hacer lagartijas o sentadillas, por ejemplo, pero cuidando mucho no exceder esos 60 minutos. Y una vez superado durante una semana más, es tiempo de evolución. Y si es necesario, obviamente puede ser necesario que los pacientes requieran más tiempo de acondicionamiento. Si en una semana yo siento que me canso, que me siento agitado, obviamente pues podemos alargarlo a 15 días, un mes. Esto es muy variable y va a depender mucho de cómo el cuerpo responde a la recuperación, ¿de acuerdo? Cómo el propio cuerpo se va sanando a sí mismo. Una vez pasada esta etapa, vamos a ver que el entrenamiento ya se puede hacer de manera habitual.
¿de acuerdo? Ya si yo entrenaba 2, 3 horas, iba al gimnasio, hacía pesas, tenía mi rutina dividida en pierna, brazo, espalda, etcétera, ya lo puedo retomar teniendo en cuenta de que ya hice todas estas etapas de mi ejercicio y obviamente que tuve un alta médica, ¿de acuerdo? Ahora, no todos los pacientes van a poder hacer esta actividad, ¿de acuerdo? Es muy importante esto, ¿de acuerdo? Y sobre todo evaluar los síntomas de riesgo. A mí, como deportista, ¿qué me puede decir? Que necesito la valoración médica, que necesito volver a consultar los síntomas que les comentaba. La disnea persistente, por ejemplo, es que hacemos algunas actividades como subir escaleras, como caminata rápida y vemos que nos estamos cansando, que ya pasó un mes de que me dio COVID y yo persisto con esta sintomatología. Ese es un síntoma clave para nosotros acudir a una valoración médica, ¿de acuerdo? Hemos visto también que en algunos deportistas puede haber algún tipo de afección a nivel del corazón. Lo más común que se ha detectado es la miocarditis. Por lo tanto, es muy importante una valoración en este tipo de pacientes. Si sienten como que el corazón late mucho más frecuentemente y más fuerte de lo habitual, habitualmente no deberíamos de sentir nuestros latidos, pero estos pacientes llegan a presentarlos, hay que acudir a una valoración. La fibrosis pulmonar es secundaria a una inflamación tan severa que puede generar el COVID y también puede haber datos de trombosis. Trombosis es que se tapa un vaso, la circulación se acaba y eso quiere decir, y eso puede pasar a cualquier nivel del cuerpo. Puede pasar a nivel cardíaco, puede pasar a nivel del cerebro, de nuestros pulmones, de nuestras piernas. Entonces, es por eso que es súper importante en pacientes que sobre todo tuvieron cuadros moderados severos, hacer estudios de laboratorio, hacer estudios de imagen, un electrocardiograma, un ecocardiograma, algunos estudios como marcadores que nos pueden dar indicadores de trombosis para que no vaya a haber complicaciones, ¿de acuerdo? Si nosotros vemos y presentamos este tipo de complicaciones, tampoco hay que desanimarnos. Tenemos la posibilidad de que en otras 4 a 6 semanas, apegados al tratamiento que nos dé nuestro médico, apegados a nuestro reposo, se vuelve a hacer una valoración y dependiendo cómo salgan los estudios, qué tanto haya recuperado nuestro corazón, nuestro pulmón y cuánto haya disminuido la inflamación a nivel de nuestro cuerpo, que nosotros volvamos a hacer el ejercicio a través de las etapas antes mencionadas. ¿De acuerdo? Y por mi parte, en este momento, es todo. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por darnos esta información que es muy valiosa para todos nosotros, por los temores que podemos tener, por las precauciones que deberíamos seguir. Y bueno, pues estamos seguros que muchos de ustedes tienen muchas preguntas que quisieran hacernos y pues estamos todos dispuestos a escucharlas. Yo voy a ir filtrando aquí algunas que ya nos han hecho por el chat, pero pues cualquier pregunta que tengan nos las pueden ir escribiendo por ahí para contestarles pues con todo el cariño del mundo. Bueno, entonces lo primero que nos están preguntando por aquí, creo que esta pregunta está dirigida para ti, Marlon, es al correr un poco, y es parte, digamos, de lo que mencionaste, pero más en detalle, ¿qué deberíamos, o sea, al correr, cómo debemos evitar tener lesiones, ¿no? Porque es que un esguince duele y duele tanto que quisiéramos saber cómo pudiéramos evitar y prepararnos para que en esta carrera no tengamos lesiones. ¿Qué nos recomiendas? Muy bien. Para evitar lesiones en una carrera de este tipo, probablemente el principal rival sea el terreno irregular, ¿correcto? Entonces, este terreno irregular demanda de ciertas adaptaciones de nuestros miembros pélvicos, de nuestras piernas, y entonces el uso de un calzado adecuado pudiera ser una excelente herramienta. Nosotros tenemos diferentes tipos de pisada. Puede ser una pisada supina, una pisada prona. Esto tendrán que valorarlo quizá con un especialista y entonces poder tener un calzado adecuado. Además de evitar, ¿verdad? El calzado
flat, ¿no? Quiere decir el calzado plano, tener a lo mejor algún calzado con cierto grado de, para amortiguar, digamos así, y entonces tratar de proteger nuestras articulaciones sobre todo. Muy bien, muchas gracias. Marlon, y digamos que aprovechando el tema de cómo prevenir y cómo utilizar un calzado adecuado, que sea gruesito, que amortigue las irregularidades del suelo, muchas personas quisiéramos saber si el uso, si es adecuado utilizar geles, parches, gomitas. Nosotros vemos que todo el tiempo los corredores, pues que como que están muy entrenados, los utilizan. ¿Qué recomendación nos hace sobre esto? Bien, en cuanto, bueno, está súper de moda el uso, por ejemplo, de vendaje kinesiológico, ¿no? Y son estas bandas que vemos quizá en los hombros, en las rodillas y demás. Bien, estas aplicaciones deberían ser por parte de algún especialista, ¿no? Y en su gran mayoría, a decir verdad, buscan tener a lo mejor un soporte mayor extra, ¿no? Las recomiendo sí, si se van a ocupar, digamos, de manera preventiva, pero no si estamos, digamos, tratando de cubrir una lesión previa, ¿no? Entonces hay que tener un diagnóstico certero de la lesión musculoesquelética y entonces sí decidir el uso o no. Insisto, si lo vamos a ocupar de manera recreativa, sin una lesión previa, quizá algo estético o algo más recreativo, puede ser bienvenido, pero no si estás lesionado. Pues ahí está súper claro el mensaje del experto. Muy bien, Marlon. Bueno, mira, yo todo el tiempo le digo a mis pacientes hacer ejercicio cuando hay algunas condiciones mecánicas ya que alteran o que pueden eh, dificultar algunos ejercicios. Siempre les digo, es importante tener una recomendación especial. No todos podemos salir a correr de una vez. Tú hablabas mencionabas algunas deformidades angulares, ¿no? De los pies cuando hablamos si son supin. Hay algunas deformidades también en las extremidades, pero también hay otras cosas como la obesidad, como el sobrepeso, en donde de hecho ya vamos a tener una sobrecarga mecánica en el cuerpo, pero pues claramente si estamos combatiendo estas enfermedades crónicas, pues no nos podemos quedar quietos, ¿no? No deberíamos recomendar, oye, no, pues como tú tienes sobrepeso, pues no corras. ¿Qué recomendaciones les darías a estos pacientes que tienen alguna condición que tiene que tener una recomendación específica para la mecánica de la carrera? Muy bien, en el caso de hablando en específico del sobrepeso, a todos nos viene a la mente el hacer ejercicio cardiovascular de lleno. Y muchas veces en los gimnasios nos invitan a un tiempo excesivo, probablemente 50 minutos o incluso hasta 2 horas, en el que el estrés mecánico sobre la articulación puede ser mucho. Y si esto lo sumamos a 2 horas diarias, es muchísimo tiempo de fricción sobre las articulaciones. Aquí la recomendación sería ir de manera pausada, sí considerar el ejercicio cardiovascular, pero hoy sabemos que el ejercicio de fuerza tiene un impacto significativo en la pérdida de peso. Entonces, sí o sí, complementar con 2, 3 o incluso 4 sesiones de entrenamiento de fuerza pudieran tener un impacto significativo en la pérdida de peso. Entonces, aquí la recomendación es sí o sí combinar ambos ejercicios para tener el beneficio del ejercicio terapéutico, ¿no? Sobre todo mejorar nuestra salud. Vale, muchas gracias, Marlon. Bueno, entonces ahora voy a dejarte descansar un ratico porque nos están haciendo preguntas para Karen Gutiérrez, para nuestra nutróloga. Karen, em, ¿qué recomendaciones podríamos hacer para personas que también, pues digamos que ha sido muy enfática en decir, vamos a ir ligeros a la carrera, ¿no? Vamos a ir sin estar como muy llenos de alimentos, pero ¿qué pasa si hay una persona que tiene gastritis, que ya tiene una condición y que puede tener algún temor de que se descompense durante la carrera? ¿Qué recomendaciones nos harías? Bueno, aquí, como lo mencioné durante la plática, es importante que durante el periodo de entrenamiento ellos pues vayan probando con alimentos, ¿no? A lo mejor si me cae un poquito mejor la manzana, pues a lo mejor la manzana la puedo meter al día del entrenamiento, si me cae mejor el plátano, evitar todos los alimentos que son pues irritantes ese día, un día antes de la carrera. Y como lo mencionaba, pues igual tratar de evitar alimentos que contengan como tal mucha cafeína,
porque a veces sí nos es muy benéfica, pero si nosotros tenemos muchos nervios, que algunas veces la gastritis es muy nerviosa, pues hay que tratar de consumirla moderadamente o si se puede, pues mejor quitarla. Pero sí es ir probando, ir viendo si un día salimos a entrenar y hacemos como una simulación de lo que es a lo mejor la carrera, voy a hacerme mis 5 kilómetros hoy, a ver cuánto tiempo hago, a ver cómo me siento. Pues igual ese día podemos probar pues los diferentes alimentos que queramos, ¿no? A lo mejor un poquito de amaranto, a lo mejor un poquito de avena. Si me cayó pesada la avena, pues a lo mejor ya pruebo con el amaranto en el siguiente entrenamiento. Y ya ese día de la carrera, pues estar ahora sí que lo mejor posible para evitar pues estas alteraciones gastrointestinales. Vale, Karen, muchas gracias. Bueno, doctor Omar, nos hacen otra pregunta hombre, no deja de estar de moda el tema de la pandemia. Y es si es seguro que estemos haciendo, digamos, actividad física durante la pandemia. ¿Qué recomendación nos das? Hola, doctora. Claro que sí, con mucho gusto. Eh, es seguro en ambientes donde las cantidades de CO2 son bajitas. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? En lugares abiertos, donde dejemos los números cerrados, 450 partículas por millón de CO2 es lo normal al medio ambiente. Si es un lugar cerrado, se pueden acumular 1 millón de partículas, etcétera, ¿no? Entonces, 450,000 es lo normal. Si estamos en una condición de aire abierto, es muy seguro y podemos hacer la actividad física. Incluso hay algunos estudios que dicen que no se limita la capacidad física con el uso de cubrebocas, por ejemplo, durante la actividad física. Se recomendaría, por ejemplo, un tricapa que permite más el flujo de oxígeno que un N95, que ahí sí podría llegar a limitar el flujo de oxígeno y por lo tanto limitar la actividad, pero realmente es muy seguro poder hacer este tipo de actividades, sobre todo en campo abierto, y no solo es seguro, sino que también es benéfico para la salud física y mental de todos nuestros participantes. Sí, claro, es que qué rico uno poder después de estar encerrado, poder salir a ver de la naturaleza, hacer un poquito de ejercicio, a recargar, como digo yo, la mente, el alma, el espíritu. No, yo creo y es muy importante que todos sepan que es seguro hacerlo, inclusive con el tema del semáforo en el que estamos, ¿no? Pero siendo muy precavidos, pues estaríamos muy seguros también haciéndolo y por el contrario estamos ayudando y protegiendo pues al organismo con la actividad física. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta más, Marlon, y pues digamos que con toda libertad, Omar, también si quieres participar y ayudarnos a orientarnos en el tema, y es, ¿qué pasa con con los usuarios, digo yo, con los pacientes que tienen más de 50 años? ¿Sí? ¿Qué recomendaciones deberíamos tener con nuestros adultos de 50 que son adultos maduros, ¿no? Muchas personas hacen ejercicio, se sienten fuertes. ¿Qué recomendaciones en general deberíamos hacer para este grupo de edad? Marlon, si quieres empiezas tú y luego Mar. Perfecto. Bien, la recomendación para un adulto de 50 años, bien, sería, por supuesto, llevar a cabo un correcto calentamiento. Eso va a ser fundamental. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que con el paso del tiempo nuestras articulaciones van perdiendo esta capacidad de movilidad y muy probablemente también inicie un desgaste ya del cartílago articular o en algunos casos ya sea moderado. Entonces, indiscutiblemente, el trabajo de lubricación articular es un elemento clave. Eh, y bien, ya durante la carrera, pudiéramos hablar de llevar a cabo un entrenamiento nuevamente híbrido, fuerza y ejercicio cardiovascular. Nuevamente, probablemente sea una etapa en el que podamos desarrollar mayormente la capacidad de resistencia. Muchas veces vemos actividades de larga duración, como pueden ser maratones, Ironman y demás, que probablemente sea el deporte ideal para estas poblaciones, porque nuestro cuerpo a nivel, digamos, de resistencia se encuentra óptimo para desarrollarla, ¿no?
Gracias. Omar. Ok. Bueno, aquí hay que contemplar varios aspectos. Uno de ellos es no solo si tengo 50 años o más, sino en qué condición física me encuentro. Es muy variable. Por ejemplo, si un paciente de 50 años ha hecho ejercicio toda su vida, si un paciente de 50 años carece de obesidad, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad, por ejemplo, de colesterol alto, pues la actividad física va a ser pues regular la habitual que ha venido haciendo, pero en pacientes que quieren unirse a nosotros, que quieren retomar la actividad física, que probablemente dejaron durante muchos años, es una importante, un check-up, sería vital para ver la condición física de nuestro paciente, tener una muy buena alimentación y ponerlo con procesos de medicina, de nutriología, de terapia física en condiciones para poder unirse a nuestras carreras y que el paciente pueda hacer de alguna forma segura la actividad física. ¿De acuerdo? Porque hay pacientes que ya se han dado en carreras que no tienen una valoración y que pueden llegar a presentar alguna complicación, ¿no? Entonces, la finalidad es prevenirlo. Para nosotros es vital, es importante, pero tener una dieta muy balanceada es un pilar fundamental. Controlar el tema del peso es importante tanto para los músculos, porque obviamente la necesidad de requerimientos es mayor a mayor peso, cuidar las articulaciones a través de disminuir el peso. Y si llegan a presentar algún tipo de enfermedad, los pacientes que están controlados pueden llegar a tener una vida tan normal como la de un paciente sano y se pueden unir perfectamente a nuestras carreras. Bueno, pues perfecto. Muchas gracias, Omar. Y muchas gracias a ustedes por las preguntas que favorecen esta interacción entre nosotros y ustedes. Vamos a dejar abierto el chat para lo que nos quieran seguir preguntando y les vamos a contestar. Bueno, pues a todos muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que todavía pueden inscribirse al AXA Trail Tierra, ya todavía lo pueden hacer. Va a ser el próximo domingo 27 de marzo en el Ajusco. Como les contamos, con muchas cosas, mucho ambiente, mucha energía para empezar con ustedes a alimentar el cuerpo y la mente. Y pues queremos ayudarles a retomar esta iniciativa que seguro muchos de ustedes tienen de retomar la actividad física. Recuerden que cualquier duda que tengan nos la pueden escribir a hola@axakeralty.mx. Vamos a estar súper atentos a contestarle lo que necesiten. Y pues es importante, muy importante, sobre todo para nosotros contarles que ahí vamos a estar, el equipo médico de AXA Keralty, allí vamos a estar presente en los trails, en los 4 trails para asistirlos en lo que necesiten, para repasar un poco los conceptos que hemos visto en este webinar de la lubricación, del estiramiento, del calentamiento y para asistir, esperemos que no, pero si necesitan alguna asesoría médica por alguna lesión, ahí vamos a estar. Entonces los esperamos, ojalá corran, inscríbanse para que aprovechemos esta iniciativa tan bonita del AXA Trail y pues nada, les agradecemos muchísimo su participación y nos vemos. Que estén muy bien. ¿Listos? Listo, en un segundo, detengo la grabación.